Buen día, Matías. Recién terminás de presentar un proyecto en sesión. Buen día, Estela. Sí, presentamos un proyecto de resolución eh, para destinar los fondos que hoy el Consejo tiene en plazo fijo, ¿Cuánto es? 371.900.000 pesos. Hoy, eso es actualizado. Centavito más, centavito menos. El número grueso es ese. Bueno, nada, darle un destino. Ese fondo, en realidad, allá por el año 2016, 2017, yo recién comentaba en la sesión pública, surge a raíz de, bueno, una situación de cierta inestabilidad donde necesitaba el Consejo tener algún fondo para hacer frente a posibles eventualidades. Y bueno, se buscó la manera y encontramos esa forma. En una oportunidad se nos había dicho, si no estoy confundida, que comenzó también a juntarse el dinero de alguien que ya no venía al Consejo o que había dejado de percibir el sueldo, algún secretario, no sé si era Olivé. Eso es así, eso es así. El fondo surge por los motivos que te conté recién. ¿Qué pasaba? Nosotros, en ese caso, en ese momento, Olivé era planta, era personal de planta del Consejo. Cuando el Consejo presupuesta, tiene que presupuestar por la totalidad. ¿Por qué? Porque, o sea, no, pero aparte, en ese momento no cobraba Olivé porque estaba cobrando del Ejecutivo, pero lo que no quitaba que en algún momento tenga que volver para el Consejo, es una cuestión presupuestaria que maneja el secretario. En ese momento, bueno, se consultó y se hizo lo que se hizo. O sea que fue quedando como un excedente por ese sueldo. Claro, iba quedando un pequeño excedente, además de muchas cuestiones que el Consejo trata de economizar, de ahorrar un peso. Ejemplo, no sé, te digo, cosas que me tocaron vivir, cuando se acondicionó la sala de reuniones de abajo, lo que era el sótano. Bueno, ahí se ha ahorrado muchísima plata, como con mano de obra nuestra. En ese momento Jorge se ocupó de la parte de electricidad, yo me ocupé del mobiliario, se pidió personal municipal para arreglar lo que era el piso. O sea, se trató de economizar todo lo que se podía y bueno, eso que se iba economizando se iba ahorrando para esto, para este fondo que era para hacer frente a posibles eventualidades que pueda llegar a haber. La realidad es que hoy, bueno, creció mucho, hay un buen monto que excede a lo que en teoría nos podría llegar a hacer falta para hacer frente a tal vez, no sé, una eventualidad de un mes. Por ejemplo, un mes que el Ejecutivo no llegue a mandar en tiempo y forma los fondos. Bueno, acá los empleados tienen que cobrar igual. Entonces, con eso haríamos frente a alguna eventualidad de ese tipo o cualquier otra que pudiera haber. ¿Qué se plantea en el proyecto? Que se destine la totalidad de los fondos que están en el plazo fijo al momento de la aprobación de esa resolución, y lo que se genere de ahí en adelante, o sea, los rendimientos que vayan quedando de ahí en adelante se siguen guardando y se siguen reinvirtiendo en el plazo fijo. ¿Por qué? Porque nosotros ese fondo no es que hoy no lo necesitamos más. O sea, el Consejo sigue necesitando un fondo de respaldo para posible eventualidad. Es excesivo lo que hay, se puede utilizar, es plata que es de la gente, no es nuestra. Entonces, bueno, buscamos algo que genere un bien común. Bueno, creímos que esto era viable y por eso se hizo este proyecto para destinarlo a esa obra. ¿Tienes idea si el resto de los concejales coincide con esto? La realidad no lo sé. El presidente hoy dijo que el bloque justicialista estaba de acuerdo en que había que hacer el camino alternativo, pero bueno, la realidad es que tampoco lo votó sobre tabla, que se podía, claro. Pasó a comisión. Lo pasaron a comisión. Así que bueno, habrá que ver qué sale de la comisión y si no, de última, bueno, convocaremos una audiencia pública y también que el vecino diga qué opina, ¿no? Claro. ¿Y cuánto cuesta en realidad el camino alternativo? Porque siempre supimos que era un monto muy, muy alto, pero no exactamente cuánto.
El camino alternativo es un monto alto, no te podría decir hoy el número exacto. Todo depende de cómo y por dónde se haga, porque dependiendo del lugar, o tiene que hacer frente a la totalidad del municipio o no, o puede hacer frente a una parte y otra parte gobierno nacional y otra el gobierno provincial. Claro, sería quizás, se me ocurre, ¿no?, la oportunidad como para presionar. Nosotros tenemos un dinero, presionar que los demás, es decir, provincia, nación, puedan hacer su aporte y entre las tres patas lograr esto que es tan importante. Sí, si lo querés llamar de alguna manera, ponele, yo más que una presión, lo que diría es que, bueno, el Consejo tiene la oportunidad de colaborar en una posible solución a un problema real que hoy tiene la ciudad de Arroyo Seco y que hace varios años que se viene arrastrando. Y bueno, somos parte del Estado también. Entonces creo que es una oportunidad de decir, bueno, nosotros podemos aportar este grano de arena que no es menor, porque es buena plata la que estaríamos aportando. Y bueno, y de ahí en adelante ver qué es lo que resta y quién lo puede completar ese monto. Sí, y a quién le corresponde también, ¿no? Porque ese es otro factor. Bueno, por eso te digo, depende. Ahí nosotros pedimos inclusive un proyecto. Depende por dónde pase ese camino alternativo, cuál sea el proyecto que se haga. En un momento inclusive se había hablado de traer una traza desde la colectora de autopista hasta calle San Martín, paralelo a lo que es el loteo Área 1, el loteo industrial ese que se hizo. Te estoy hablando de varios años atrás. En el caso ese, por ejemplo, yo estimo que debería ser frente a la totalidad del municipio. Ahora, en el caso de que se haga por donde siempre hemos hablado, que es el camino que nos lleva a Lombú, bueno, ahí ya, por ejemplo, los rulos o los accesos, las rampas de acceso al puente las tendría que hacer el gobierno nacional, las autorizaciones tendría que aportarle el gobierno nacional. Habría que ver también, porque ahí pasaría por una parte que es interjurisdiccional en cuanto a lo que respecta al camino del Mozo, que es de Lagos y de Arroyo Seco. Bueno, se había hablado, se había hecho un proyecto de manera conjunta con General Lagos, con otras localidades. Me parece que quizás haya que ponerle mucho empeño, ¿no?, muchas ganas de terminar con este problema que para Arroyo Seco es más que un problema. Esto de sacar el tránsito pesado de la ciudad nos evitaría mucho. Exactamente, bueno, por eso esa es la intención también del proyecto, ¿no?, de tratar de dar una mano para solucionar ese problema que hoy tenemos. Gracias a usted.